Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. Hola, llegamos al episodio 5 del ciclo de autoconocimiento, el cual comienzo con una pregunta. ¿Qué opinión tienes de ti? ¿Cómo responderías esa pregunta? Te confieso que cuando hace unos años mi coach me hizo esa pregunta, yo quedé desconcertada. Empecé a echar mano de las respuestas racionales sobre mis resultados, lo que yo hacía bien, mi trabajo, en lo que era buena, pero realmente esa no era el trasfondo de la pregunta, no era ese. El trasfondo tenía que ver realmente con yo qué pensaba de mí misma desde el fondo de mi corazón. Y la reflexión en la que me acompañó en ese momento mi coach me llevó a darme cuenta que en mí había una distorsión entre lo que yo realmente pensaba de mí misma y lo que yo mostraba hacia afuera. En esa época yo creía ser muy buena en responder esa pregunta con respuestas estándar tipo entrevista. Mostraba mis resultados, mis títulos académicos, las empresas donde había trabajado, porque pues digamos que estaba entrenada de alguna manera para responder así. Sin embargo, el proceso de introspección en el que estaba en ese momento me llevó a darme cuenta que realmente la opinión que tenía de mí no era muy buena y que además estaba alimentada por una serie de hábitos o costumbres que yo había adoptado, de los cuales pues no era muy consciente. Y el primer hábito que te quiero invitar a reflexionar es ¿qué te dices a ti mismo? ¿Qué te dices mentalmente o verbalmente? ¿Cómo te refieres a ti mismo en situaciones de presión o cuando algo que tú tenías planeado, pensado como idea no sale como lo esperabas? E incluso, ¿cómo te refieres a ti cuando tienes un pequeño accidente de esos tontos, de esos bobos que nos ocurre en la casa, en la cotidianidad, nos golpeamos contra un muro, el típico accidente del dedo del pie contra la pata de la cama? Automáticamente, ¿qué palabras emergen de tu boca? Y préstale atención y piensa en este momento que me estás escuchando, ¿cuál sería la respuesta si yo te dijera qué opinión tienes de ti en esos momentos? ¿Acaso usas expresiones muy típicas y coloquiales que se usan, por ejemplo, aquí en Colombia como soy una bola, yo no puedo, yo no soy bueno en eso no es para mí? Si alguna de estas expresiones te resonó, presta atención, porque claramente esto indica de alguna manera qué opinión tienes de ti. Por supuesto, esto tiene que ver con la manera como te tratas a ti mismo y cómo te relacionas. Por ejemplo, cuando te ves frente al espejo, ¿te gusta lo que ves allí? Y si no te gusta, ¿qué te dices a ti misma o a ti mismo? ¿Qué opinas de ese ser que ves frente al espejo? Porque finalmente todo eso que tú te dices a ti, pues puede llegar a tener un altísimo componente de juicio, de calificación. Y es que estamos en una sociedad donde todo lo calificamos, todo lo ponderamos como bueno o como malo, como tenemos que poner o chulos o X respecto a cualquier aspecto. Nos piden que opinemos o a veces opinamos sin que realmente nos pidan esa opinión, y nuestra mente está habituada a eso, a soltar juicios, calificaciones, y muchas veces ocurre tan en automático con nosotros mismos que incluso eso puede llegar a afectar la confianza personal. Y se vuelve ruido. Se vuelve un ruido en tu mente, es como una vocecita que está continuamente hablándote y diciéndote que tú no puedes, que no vas a ser capaz. Y yo observo esto muchísimo
en personas que acompaño los procesos individuales y lo observo tanto en los temas personales como en los temas profesionales, en los que los ejecutivos a veces tienen dificultades para tener conversaciones difíciles, levantar la mano para pedir ayuda, levantar la mano para expresar su opinión, porque en el fondo tienen una idea de sí mismos de no ser suficientes, de no merecer o de no ser capaces. Entonces, simplemente esta es una reflexión que te quiero compartir para que revises si algo de esto te resuena y que prestes atención a qué te dices a ti mismo desde lo que piensas y desde lo que verbalizas respecto a ti, porque me he dado cuenta, y lo digo también por mi propia experiencia, esta conversación propia, cuando no es muy provechosa y no es muy positiva, se vuelve 1, ruido, y 2, no te permite avanzar, y todo lo contrario, te estanca. Y te estanca de tal manera que incluso puede llegar a verse afectada tu confianza personal. Esto, si te resuena, es algo que se puede cambiar. Por supuesto, requiere ganas de cambiarlo y más que ganas te diría que el paso 0 para que empieces a cambiar esta tendencia sobre qué te dices a ti mismo es que de verdad te respondas con sinceridad la pregunta y mires cómo puedes estar obrando de manera casi que en piloto automático para que lo cambies. Es decir, sé consciente de eso y entonces ahí tendrás el primer paso para hacer ajustes al respecto. Por supuesto, esto, si llega a ser algo que te ocurre en determinados momentos, es algo que cualquier persona puede llegar a cambiar. Y tú puedes cambiar esto por amor propio basado en el autoconocimiento, que es precisamente de lo que estamos hablando, y dentro del autoconocimiento, por supuesto, entra la aceptación personal de tus propias debilidades y de tus propias fortalezas, de saber y comprender y reconocer que eres una persona que tiene luces y que tiene sombras. La aceptación de ello y poder hablar de manera tranquila, sobre todo de tus sombras, es algo que definitivamente alimenta el amor propio. Porque por más que sea como nuestro lado oscuro, el poderlo ver y reconocer hace que nos podamos sentir de manera mucho más integrados con nosotros mismos. Esto que te dices a ti mismo, también lo puedes cambiar en la medida en que te pongas en modo aprendiz. Y cuando digo modo aprendiz es frente a cualquier situación que te ocurra, incluyendo el accidente casero tonto de golpearte contra algo o que de pronto estabas haciendo algo en la cocina y lo que estabas horneando se pasó un poquito. Finalmente se trata de ver cómo puedes aprender y cómo puedes ajustar. Y a eso es a lo que me refiero cuando digo que una de las maneras de alimentar precisamente esa posibilidad de amor propio es estar siempre pensando qué puedo aprender de esta situación. También puedes alimentar eso que piensas o puedes más bien alimentar la opinión de ti mismo hacia lo positivo si eres capaz de implementar para ti acciones de mejora continua, como por ejemplo estar más atento a la alimentación. Y acá me refiero o la voy a abrir en 2 tipos. La alimentación física realmente, que es lo que tú le pones a tu cuerpo como alimento. Entonces desde ahí también revisar para que aumentes la opinión de ti, qué tanto estás cuidando o no tu cuerpo a través de lo que le das como comida. Habla mucho de ti el que te cuides o no en tus temas alimenticios. Por supuesto también en los hábitos, en cómo eres capaz de poner límites a cuándo empiezas a trabajar y a cuándo terminas de trabajar, tus hábitos de sueño, tus hábitos de descanso. También esto, por supuesto, en la medida en que tú lo hagas de manera mucho más cuidadosa para ti mismo, estará siendo un indicador de que la opinión que tienes de ti es positiva. Otro tema que me parece muy importante para estar en mejora continua es que prestes atención a lo que escuchas. Y con esto me refiero
a la información externa que acompaña tu día a día. Yo, por ejemplo, tomé la decisión hace muchos años de no escuchar radio, noticias, y no ver noticias en televisión. Básicamente porque si ustedes se ponen a pensar, lo que hacen los noticieros es informar algo y luego repetirlo. Y fíjense que, nuevamente, como les decía ahora, entra aquí el concepto del ruido. Eso se vuelve mucha más información magnificada de lo mismo. Y realmente, si eso no te está aportando ni te está nutriendo, pues para empezar a alimentar una mejor opinión de ti mismo, lo que yo te diría es: escoge qué tipo de información le pones a tu mente, le pones a tu cerebro, y con qué tipo de temas alimentas tu espíritu, tu mente, tu creatividad y tu mundo intelectual. En la medida en que eso sea información que sea provechosa y positiva, seguramente vas a poder empezar a tener una mejor imagen de ti. Para seguir alimentando una buena imagen de ti, es muy importante que tú traigas a tu vida y tengas presente conceptos como el respeto, el autorrespeto personal y la compasión. Y cuando digo respeto, me refiero a que seas tú capaz de respetarte a ti mismo en términos de cumplir tus propios compromisos. Es decir, si tú te comprometes contigo a cambiar la forma como usas tu lenguaje respecto a ti, si no lo haces, lo que estás haciendo es incumpliéndote a ti mismo esa intención y ese compromiso que tenías de referirte a ti de una forma distinta. Si tú, por ejemplo, tienes la intención de cambiar hábitos alimenticios y no lo haces, pues de alguna manera lo que estás haciendo es incumpliéndote a ti mismo y respetándote con algo que para ti era importante y que te pusiste como objetivo. Y cuando hablo de compasión, me refiero a que la imagen personal se puede mejorar cuando, quiero decir, la opinión que tienes tú de ti mismo se puede mejorar cuando estás permanentemente atento a qué es lo que es beneficioso para ti y para las otras personas. Y desde allí es que traigo a colación la definición de compasión que he aprendido estudiando y conociendo temas sobre budismo, y es que la compasión está mal entendida en Occidente y la he entendido yo como ese interés genuino de estar bien y también que el otro esté bien. Entonces, en la medida en que tú traigas más compasión a tu vida, vas a poder ser más respetuoso contigo, más amoroso contigo, y seguramente la imagen que tienes de ti puede mejorar. Y por supuesto, la combinación de todos estos pasos va a hacer que esa imagen que tienes de ti pueda estar basada en la confianza personal. Entonces recuerda, ten cuidado y presta atención a lo que te dices, tanto mentalmente como verbalmente, a la forma como te tratas, a la información que escuchas, a la forma como alimentas tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Esto es un indicador de que tanto estás cuidando de ti. Si tú tienes una opinión positiva de ti, va a ser más probable que cuides más de ti. Si por el contrario, tu opinión, digamos, lo que tú crees de ti en el fondo es que no eres suficientemente bueno, no eres suficientemente valioso, lo más probable es que tus comportamientos y actitudes le alimenten esa idea y por lo tanto no sean cuidadosas hacia ti. Presta entonces atención a tu integralidad, a tus aspectos positivos, y acepta también los que no son tan positivos. Reconoce que eso hace parte de tu esencia como ser humano y que no se trata de esconderlo o resistirnos a eso. Se trata es de aceptar que todos tenemos, como les decía, esas luces y esas sombras. Presta atención a esas expresiones coloquiales que pueden surgir en momentos imprevistos respecto a ti mismo. Y desde allí, considera reemplazar ese lenguaje por un lenguaje que alimente una mejor opinión sobre ti mismo, valorando tu integralidad, sabiendo que tienes oportunidades como todo ser humano
y que por supuesto tienes muchas fortalezas. Esto va a contribuir a que tú alimentes tu amor propio y que entonces cuando alguien te pregunte qué opinión tienes de ti, tu respuesta sea mucho más profunda desde la integralidad de quién eres como persona y no acudas a las respuestas asociadas a lo que haces o a lo que te dedicas, lo cual requiere de tu parte intención y atención a la forma como te refieres a ti mismo, cómo te tratas y a la forma como te cuidas. Gracias por escuchar hasta acá. Te espero en el próximo episodio en el cual hablaré sobre valores, tema con el cual cerraremos el ciclo de autoconocimiento. Así que hasta pronto. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.